Muchas bendiciones. Yo soy Alberto Tejeda y le doy gracias a cada uno de ustedes por estar en la sintonía de esta programación el día de hoy. El día de hoy tengo un tema muy interesante, ¿verdad? Y es cómo podemos nosotros vencer el temor. Y en la Biblia, en las Escrituras, podemos encontrar muchísimas historias, verdades, enseñanzas que verdaderamente pueden ayudarnos a echar fuera de nuestra vida el temor. Y quiero empezar hablando de un hombre en la Biblia, un hombre llamado Job. Job fue un hombre que nos representa a muchos de nosotros. Muchos de nosotros, dentro de nosotros, tenemos esta representación de este hombre llamado Job, ¿verdad? Hay una parte de nosotros que es justa, que quiere agradar a Dios, que quiere confiar en el amor y la misericordia de Dios. Pero también hay otra parte, ¿verdad? Tenemos la parte que es justa y temerosa de Dios, pero también a la misma vez tenemos una parte que no es sumamente madura para vencer la parte carnal de nosotros mismos. Tenemos una parte que ama a Dios, pero muchas veces somos inmaduros y no podemos vencer la carnalidad de nuestra vida. Y podemos ver que en la vida de este hombre había un conflicto interno, había una parte de su carnalidad que no provenía de Dios, que era el temor que él sentía. Él era un hombre sumamente temeroso. Tenemos un conflicto interno nosotros, así también como lo tuvo este hombre llamado Job. Dentro de nosotros, una parte que quiere creer a Dios y obtener todas sus riquezas, todas sus bendiciones, pero hay otra parte que prefiere mirar al mundo lleno de pobrezas, lleno de dolor, lleno de necesidades básicas. Para Job, gran parte de su vida, este hombre le creyó a Dios, confió en el amor de Dios, confió en la prosperidad de Dios. Él no confiaba en la necesidad, él no confiaba de que le faltaba nada. Pero llegó el tiempo donde su fe menguó y prefirió escuchar sus propios temores humanos o carnales antes de escuchar la voz de Dios dentro de su corazón. Y puede ser que a nosotros nos pase lo mismo, que nos esté pasando lo mismo, que dejamos de confiar en el amor de Dios, en el amor que trae bendición a nuestra vida, que nos suple nuestras necesidades, y muchas veces preferimos escuchar más la voz de nuestro temor. Job capítulo 3, 25, 26, él mismo lo dice, no es algo que yo me estoy inventando, ¿verdad? Dice el verso 25, lo que más temía me sobrevino. Él está confesando que él era una persona temerosa, ¿verdad? Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió, ¿verdad? No encuentro paz en mi sosiego, dice este hombre. Y cuando nosotros nos volvemos esclavos del temor, cuando nosotros dejamos que el temor gobierne nuestra vida, como estaba pasando con este hombre Job, entonces, ¿qué va a suceder? Que lo que nosotros tememos, estas son las cosas que van a llegar a nuestra vida. Y no estoy diciendo que un día uno pueda tener una persona, un temor hacia una situación, hacia una cosa. Eso es normal, ¿verdad? Que sea una ocasión. El problema está cuando constantemente nosotros le estamos dando cabida a este temor. Estamos viviendo en este temor constante en vez de confiar en la providencia, en el amor, en la misericordia de nuestro Padre Celestial. Entonces, este hombre no halló reprozo, sino solo agitación, era lo que encontraba Job. Job no fue una víctima de su desgracia. Muchas veces nos hacemos la víctima y es algo que me gustaría, ¿verdad?, hablar algún día, cómo podemos dejar de hacernos la víctima. Job no fue una víctima de su desgracia. Él mismo con su mente creó el mal que le había venido. Job mismo era el autor del sufrimiento, del dolor que él estaba atravesando. ¿Por qué? Porque él dejó que el miedo tomara control de sí mismo. Y lo que él pensaba, él estaba manifestándolo. ¿Y por qué razón yo digo esto? Para que nosotros, en vez de escuchar la voz del temor, en vez de escuchar la voz de nuestro miedo, como lo hacía Job, ¿verdad? Decidamos escuchar la voz de la justicia, ya que Job era un hombre justo y mientras él era justo, era un hombre próspero, era un hombre
que tenía muchos planes, que tenía mucha bendición, que tenía mucha prosperidad. Era un hombre que estaba echando para adelante en la vida. Y si nosotros queremos avanzar, en vez de escuchar el temor, escuchemos la justicia. Es justo de que nosotros pensemos cosas buenas, pensamiento de bienestar, pensamiento de prosperidad para nuestra vida, en vez de pensar cosas negativas. En vez de temer una desgracia, en vez de temer de que una desgracia debe venir a mi vida o lo peor, como hacía Job, esperemos que las mejores cosas están aún por llegar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestra mente, con nuestra decisión, con nuestra actitud, vamos a crear lo que queremos para el futuro. La voz del temor te hará aislarte en ti mismo. ¿Entiendes? No te va a decir busca a Dios, clama a Dios. Cuando la Biblia dice clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Todo lo contrario, el temor siempre hará que tú te aísles en ti mismo y que no busque la ayuda de Dios, que no confíe en las promesas y en el amor de Dios. La voz del temor te hará aislarte, como te decía, ¿verdad? Te hará aislarte en ti mismo, mientras que la voz de la justicia te ayudará a prosperar y a ser de bendición a muchas personas. Cuando tú confías en la justicia de Dios, de que Dios es un Dios justo y que Él quiere prosperarnos, bendecirnos, ayudarnos, es el plan de Dios, es la ley de Dios para nuestra vida. Cuando confiamos en esta justicia de Dios, entonces nosotros podemos no solamente nosotros prosperar, pero ayudar a otras personas. Es tu actitud lo que importa y no cuánto dinero tenga en el banco. Yo no estoy diciendo esto para que tú llenes el banco de dinero. Estoy diciendo esto para que tu actitud cambie, para que tú eches fuera ese temor que hay en tu corazón, ese miedo, y empiece a reflejar esa actitud de nuestro Padre Celestial, esa confianza, ese amor, esa paz que trascende los problemas, las guerras, las necesidades de este mundo. ¿Ok? Entonces, levantarse creyendo que cosas buenas vienen para nuestras vidas constantemente traerá esa misma bendición a nuestras vidas. Cuando constantemente, porque no que lo hagamos un día, cuando constantemente nos levantamos pensando, creyendo que cosas buenas vienen a nuestra vida, cosas que van a traer paz, bendición, y no tiene que ser el dinero. Muchas veces estamos tan enfocados y hacemos del dinero un Dios. Pero cuando confiamos que cosas buenas vienen a nuestra vida constantemente, no que lo hagamos un día, es como cuando usted entre en una dieta, usted tiene que ser constante para que la dieta funcione. Cuando constantemente pensamos prosperidad, bendición, paz, salud, vienen a nuestras vidas, esas son las cosas que han de venir. Todo lo contrario, ¿verdad? Cuando nosotros nos levantamos esperando lo peor, esto mismo va a pasar en nuestra vida. Cuando constantemente, como Job era un hombre que había prosperado, Job era un hombre que tenía muchas metas, muchos planes, muchos sueños alcanzados, y cambió su forma de pensar, empezó a pensar, a dejar que el temor tomara control de su vida. Cuando él no tenía nada, él no era un hombre temeroso, pero cuando tenía todas estas bendiciones, entonces se convirtió en un hombre temeroso. ¿Entiende? Y Dios tuvo que permitir que ese temor lo castigara y le quitara todo lo que tenía para que Job volviera a confiar en ese amor maravilloso de nuestro Dios. ¿Cómo podemos nosotros florecer en un mundo lleno de guerras, en un mundo lleno de injusticia, en un mundo lleno de hambre, un mundo lleno de temor? Temor y toda clase de males. Rompamos con el temor. El temor que muchas veces fue transferido por nuestros padres. Nuestros padres implantaron estos temores. La sociedad en la que vivimos implantaron estos temores en nuestra vida. Y decidamos creer en Dios. Y sepamos que seremos los creadores de nuestro futuro. Si pensamos cosas buenas constantemente en nuestra vida, si cambiamos ese pensamiento de miedo por un pensamiento de fe, de esperanza, de confianza, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Es como el granjero. Si usted siembra mata de mango, no espere que le van a salir una mata que no dé fruto. No, si usted siembra mango, mango usted va a cosechar. Si sembramos pensamientos buenos y positivos,
cosas positivas y buenas van a venir a nuestra vida. Si queremos un futuro bueno y próspero, no miremos los hechos, el día de hoy. Bueno, el mundo, la economía cada día está peor para la gente que no tienen confianza en Dios. Las guerras, el hambre, la pobreza, las necesidades y los males del mundo. Hay personas, ¿verdad?, que siempre están leyendo el periódico para asustarse cada día más. Hay personas que leen la Biblia y toman todo literal para asustarse ellos mismos. ¿Por qué? Porque el temor se ha convertido en el dueño de sus vidas. Y recuerde, lo que usted teme, eso va a venir a tu vida. Más bien, miremos el Dios Todopoderoso que mora dentro de nosotros. Confiemos en Él. Dios no responderá a tus temores o súplicas. Él siempre responderá a tu fe. Él siempre responderá a tu actitud, a la energía que hay dentro de tu corazón. ¿Es tu energía una de temor o es una de confianza, una de amor, una de bondad hacia la misericordia de Dios? La verdadera fe siempre está unida a la caridad. Cuando Dios nos prospera a nosotros, nosotros prosperamos y ayudamos a los demás. Así sabemos que vino de Dios. Y la bendición de Dios son las que no añaden tristeza con ella. Señor, quiero ser próspero porque quiero bendecir a otros. No próspero en dinero o cosas materiales solamente, pero en todas las áreas de nuestras vidas. Especialmente en el áreas espirituales, porque cuando soy próspero espiritualmente puedo pasar esa prosperidad a mis hijos, a mis familiares, a mis vecinos, a mis amigos, a aquellas personas a través del internet, a la persona en la iglesia y todas esas cosas. Nuestra vida especialmente una actitud bendecida, confiando y muy complacida y agradecida con las bendiciones de Dios. En vez de temer, en vez de tener miedo de perder lo que ya hemos alcanzado, ¿por qué no estar agradecido por lo que hemos alcanzado? ¿Por qué mejor no estar agradecido? Tú no eres una víctima de la vida. Tú eres como una flecha en las manos de Dios que es enviada para traer prosperidad y bendición a muchos. Muchas veces nos vemos como las víctimas, pero nosotros no somos las víctimas, somos flechas en las manos del arquero, que es Dios, y Él nos envía a bendecir personas en todas las áreas de nuestra vida. Pero esto es cuando confiamos en Dios, cuando esperamos en su misericordia para nuestra vida. Entonces, este hombre, Job, era un hombre rico. Job era un hombre con miles de sueños alcanzados. Un hombre que tenía muchísimas metas alcanzadas y metas todavía por alcanzar. Era un completo ganador. Él era un ganador totalmente en toda su vida. Nadie era como Job en todo el país donde él vivía. Tan grande era la bendición de este hombre. Sus bendiciones eran muchas y cada día multiplicadas. Se convirtió en un ejemplo para todos los hombres. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que nos convirtamos ejemplo para todos los hombres, donde hay personas deprimidas, donde hay personas pasando hambre, donde hay personas que están sufriendo, personas que son esclavos del temor y de la angustia y de la incertidumbre. Nosotros seamos luz en medio de las tinieblas porque echamos el temor fuera de nuestra vida. Entonces, el problema con Job era la obsesión de Job. Job estaba obsesionado con sus temores, con sus miedos. Y nos pasa a nosotros muchas veces, ¿verdad? Por eso esta historia no nos está hablando de un hombre, no está hablando de nosotros mismos, no está hablando que hay veces que nosotros preferimos confiar en el temor que confiar en el amor de Dios. Job tenía un problema, era perfeccionista. Aunque él había alcanzado tantos logros y había sido tan grandemente bendecido por Dios y tenía tantos sueños y planes buenos, Job no estaba confiado de su relación con Dios. Y ahí estaba el problema. Por eso él siempre quería estar ofreciendo holocausto, quería tal. ¿Por qué? Porque él nunca se sentía complacido con su relación con Dios. Y ahí yace el problema. Dios está contento, Dios está alegre con nosotros, pero Job dice, bueno, pero tal vez fue mis hijos que pecaron con Dios. Sus hijos lo mortificaban a él, la actitud de sus hijos, al saber que ellos podrían haber
hecho algo para ofender a Dios. Y Job le daba temor esto, que sus hijos ofendieran a Dios y que Dios se enojara con él. La relación entre Job y Dios no era una relación libre, no una relación como tiene que ser, porque Job estaba muy preocupado por presentarse en una forma delante de Dios. Decía, bueno, si yo soy perfecto, entonces Dios me va a aceptar y me va a amar. Pero Dios ya amaba a Job. Dios le había prosperado, Dios le había bendecido, pero él quería agradar a Dios desde el temor en vez de del amor. ¿Entiendes? En vez del amor. Entonces, este sentimiento hizo que él se convirtiera en una persona asustada y con mucho miedo. Lamentablemente, su propio temor lo hizo caer en una condición de dolor y pérdida de cosas más preciadas. Y muchas veces hay gente que son felices, personas que son contentas, que están agradecidos de Dios, pero un día se meten en un pensamiento, en un temor, y se llenan de temor por las cosas buenas que Dios ha hecho con su vida. Entonces rompen esa relación con Dios, con el amor, y en vez de confiar en el amor, empiezan a confiar en el temor. Y el temor no proviene de Dios, viene de los hombres, viene de nuestro ego, de nuestro egoísmo. El amor verdadero proviene de Dios. El Satán se presenta delante de Dios. El acusador de Job era el mismo temor que vivía dentro de sí. El que acusaba a este hombre llamado Job con Dios era el temor que estaba dentro de él. Nadie te conoce a ti más que tú mismo. Y Job sabía que él era una persona que siempre estaba llena de terror, llena de temor y no confiaba en el amor de Dios. Job podía presentarse muy justo ante todos los hombres, pero era alguien constantemente que sufría una vida de terrores. ¿Qué clase de vida era esta? ¿Cómo podía un hombre lleno de amor de Dios a la misma vez sufrir de tan grande temor? Dios lo permitió por un tiempo, pero no para siempre. Dios quería libertar a este hombre que él amaba tanto, llamado Job. El amor de Dios nos guía hacia un arrepentimiento. Job, después de sufrir tantos dolores por creer en las mentiras del temor, recordó que dentro de sí vivía el amor y decidió confiar en este amor que le había prosperado tanto. Tuvo que sufrir para entender que el amor siempre es más grande que el temor. Cuando recordó que el amor vivía dentro de sí, y amor no estaba muerto, estaba vivo, fue cuando este amor expulsó fuera el temor que había dentro de sí mismo. Como dice el texto, el amor echa fuera el temor. Yo sé que mi Redentor vive y aún de los muertos se ha de levantar. Yo sé que el amor vive dentro de mí y aunque yo pensaba que estaba muerto, Él se va a levantar para librarme de este temor. Y como dice la Biblia, el amor echa fuera el temor. Si usted quiere ser libre de sus temores, ábrele una puerta al amor de Dios que ya está dentro de usted, para que eche fuera toda clase de miedo. Toda clase de miedo. El miedo no es algo físico, es algo espiritual. El temor verdadero es algo dentro de nuestro espíritu y se manifiesta en lo físico a veces. Cuando le tenemos miedo a Dios, le tenemos miedo al mundo, le tenemos miedo a la opinión de la gente, le tenemos miedo a la economía, le tenemos miedo a la guerra, le tenemos miedo a las gangas y tenemos que ser cuidadosos de todas estas cosas, pero sin dejar que el temor gobierne nuestra vida. Job volvió a confiar. Job, después de haber vencido sus temores, comenzó a confiar una vez más y empezó a prosperar muchísimo más que antes. Antes él era próspero, pero ahora lo era más. Sus sueños, sus metas, sus deseos de vivir eran muchos mejores que antes. ¿Por qué? Porque él se arrepintió, él se convirtió, él cambió su forma de pensar. Él dice, ¿para qué temer? Yo mejor voy a confiar en Dios. Y Dios me va a prosperar, Dios me va a bendecir, no me importan los hechos, no me importa cómo esté mi cuenta de banco, no me importa cómo esté el mundo, no me importa en qué situación me encuentre, Dios me va a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios es amor y dice la Biblia que el amor echa fuera siempre el temor.
Job volvió a confiar en el Señor. ¿Dónde estaba Dios en la prueba de Job? Mucha gente se preguntará. El amor de Dios no estaba castigando a Job en sus pecados, como muchas veces pensamos. Dios no te castiga en tu pecado. Cuando Job temía antes de confiar, Dios no estaba molesto con él. Pero si Dios no quería que su hijo siguiera sufriendo de este mensajero del infierno que se llama el temor, Dios se cansó de que el temor siguiera haciéndole un bullying a este hombre llamado Job. Y el amor de Dios le permitió que experimentara los males más terribles. Se le permitió a Job que permitiera los males más terribles, pero sin que le quitara su vida. Para que Job despertara de su sueño, para que Job despertara de su confusión, para que Job tuviera un avivamiento, tuviera un despertar y confiara una vez más en el amor de Dios. Y entendiera que hay una vida después del temor. Hay vida después del temor. El libre albedrío de Job lo llevó por este camino de sombra de muerte, pero su propio, aleluya, libre albedrío, con la ayuda del amor todopoderoso de Dios, los guiaría a un lugar de salud mental, de gozo infalible. Fe que sobrepasa todos los males. Esa es la fe que nosotros queremos para nosotros. Job dice, de oída te había visto, pero hoy mis ojos te ven. Job conoció una parte del amor de Dios que antes él no conocía. Él entendió que el amor y el temor no pueden estar en el mismo corazón. Nosotros lo hacemos a veces por ignorancia, pero eso siempre trae castigo. No que Dios no castiga, sino el temor no castiga. El pecado es nuestro castigador cuando le permitimos que viva en nuestro corazón. Él entendió que el amor de Dios sobrepasa todos los conocimientos y todos los hechos delante de nosotros. El amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. Oh, yo sé que esto va a pasar malo porque la Biblia lo dice, porque el periódico lo dice, porque estos son los hechos. Y es verdad que el mundo pueden pasar cosas malas, pero no tienen que pasar cosas malas a nosotros. Y si no pasaran cosas malas, no tenemos que dejar que el temor gobierne nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro favor. El amor de Dios es con nosotros y no en contra de nosotros. ¿Hasta cuándo permitirás que el temor gobierne tu vida? El temor nos roba nuestra paz, nuestra salud mental. Y debemos entender que el amor se puede vencer. Lo podemos, aleluya, mirar en la paciencia de este hombre llamado Job. Él pudo vencer el temor. Jesús fue quien dijo, aleluya, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él estaría con nosotros siempre y Él tenía todo el poder para ayudarnos. Él tiene todo el poder para ayudarnos. ¿Estás dispuesto a confiar en eso o va a confiar en tu temor? Tú toma la decisión, no yo, tú toma la decisión. Mateo 28:20 dice, enseñándole que guardara todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Guardemos las cosas que Jesús habló y algo que él dice, no temas, ni desmayes, yo estoy contigo. No temas, confía en Dios, cree en Dios. Pero no un día, todos los días de tu vida. Levántate creyendo que cosas buenas vienen. Acuéstate creyendo que la paz de Dios, la bendición de Dios es contigo y con tu familia. Es un ejercicio, no podemos ser vagos, tenemos que levantarnos y hacerlo. Josué 1:9 dice, promete que Dios estará contigo donde quiera que vayas, ordenando esfuerzos y valentía. Dios está contigo, solamente esfuérzate y que sé muy valiente. Te lo estoy diciendo, pero no coja miedo. Confía en Dios y verá la prosperidad. No tenga miedo a ser prosperado. No tenga miedo a vivir una vida de paz y una vida llena de gozo. Aunque tenga que dejar personas atrás de ti. Está bien, Dios lo traerá a ellos también, pero tú llénate de valor. Cree y confía en el Señor. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Deuteronomio 31:8 dice, asegura que el Señor va adelante y nunca te dejará ni te desamparará. Dice aquí la palabra de Dios. Él nunca te dejará ni te desamparará. Para concluir el día de hoy, somos los creadores de nuestros futuros.
Si decidimos vivir una vida de temor, no pasará como le pasó a Job. Ese temor nos sobrevendrá. Aleluya. Si decidimos vivir una vida de amor, este amor no sobrevendrá. Así como Job fue prosperado porque creyó en el amor de Dios, así si nosotros creemos, seremos prosperados como ese gran hombre de Dios, el cual representa algo de Job. Es una persona que vive, que representa algo dentro de nosotros. Y Dios nos está diciendo, tomen la decisión de confiar y creer en mí. Y tal vez tú puedes ser esclavo del temor ahora mismo. Está teniendo muchos problemas mentales, teniendo pesadillas, teniendo depresiones, y eso es terrible. Pero levántate. Nunca es demasiado tarde. Empieza a proclamar todos los días que tú crees en el amor de Dios, en la prosperidad de Dios para ti específicamente. Recuerda que Dios no está escuchando tus clamores y tus llantos. Eso no es lo primero que Dios escucha. Él no escucha tu sufrimiento, pero Él escucha tu fe, la energía positiva dentro de ti. Esa actitud de querer levantarte, de querer ser feliz, de querer ser próspero, como Dios siempre ha querido que lo seamos. Necesitamos ser grandemente bendecidos. Queremos lo mejor para nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos dar lo mejor de nosotros. No queremos dar a media. Queremos dar lo mejor de nosotros a este mundo. Y lo mejor de nosotros no es cuando estamos viviendo bajo el poderío del temor. Muchas gracias por su paciencia y por haber escuchado el programa del día de hoy. Yo soy Alberto, que me despido. Dios te bendiga.